Saludos y Dios les bendiga. Mi nombre es Lianet Torres, miembro aquí en la Iglesia de la Cumbre. Y les doy la bienvenida a este tiempo especial de adoración y escuchar palabra poderosa del Señor. En el día de hoy continuaremos con nuestra serie Jesucristo superior a todo. Y aunque tal vez se vea un poquito diferente, mantendremos la misma energía y el mismo gozo que nos caracteriza como iglesia. En esta mañana tendremos al matrimonio Jonathan y Marie dirigiéndonos en la alabanza y la adoración. Y después de esto, la reflexión de la palabra de Dios estará a cargo de nuestra hermana Gabriela Martínez. Así que antes de comenzar con este tiempo especial, vamos a entregárselo todo al Señor en oración. Amén. Así que oren junto a mí. Querido Dios, nos acercamos hoy a tu trono de gracia con humildad, pero con confianza, con corazones agradecidos y nuestros labios llenos de alabanzas. Te presentamos este tiempo pidiéndote, Dios, que acalles nuestros pensamientos para poder escuchar tu voz, que podamos alabar desde un lugar de completa rendición y que por tu palabra podamos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor dice en el Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Mi hermano, que en este día el Señor renueve nuestras fuerzas como las del águila. Mantengamos nuestros oídos espirituales bien atentos a lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Dios les bendiga. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey.
los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 Señor, nosotros no tenemos otra respuesta que no sea cantar, que no sea rendirnos completamente ante tanta grandeza, ante tanta belleza y ante tanta humildad a la misma vez. Un Dios que teniendo todo el poder escoge venir a esta tierra, a este mundo tan dañado, tan roto, con la intención de no solamente estar entre nosotros y habitar entre nosotros, sino entregarse por nosotros. Pero qué hermoso, Señor, es poder contar la historia del Evangelio, Padre. Qué hermoso es poder ver que luego de esta historia, luego de esta muerte y resurrección tuya, tu iglesia nace. Y hoy, a pesar de que no podemos estar quizás físicamente en el mismo lugar, tu iglesia permaneció unida. Y tú sigues siendo nuestro Rey. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Amén. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos en la fe. Jesucristo
Dios les bendiga, mi nombre es Gabriela. Tengo el privilegio de ser parte del equipo pastoral de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera La Cumbre. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad compartir con ustedes la palabra del Señor. Sé que teníamos pensado que iba a ser en un escenario distinto, pero nuevamente le abro las puertas de mi casa y les doy la bienvenida en esta mañana. ¡Qué maravilloso! Que nuestro Dios sigue siendo fiel, que nuestro Dios sigue siendo justo y qué maravilloso que nuestra unidad como iglesia no depende de un lugar físico, sino que nuestra unidad está fundamentado en el Espíritu. Y ese Espíritu sigue estando con nosotros, seguimos estando unidos en Cristo y con esa certeza les invito a orar conmigo en esta mañana. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres justo. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú le das dones y talentos a tu iglesia para responder a los tiempos y continuar tu misión. Gracias porque tú eres el Dios que está sobre todo, el Dios que sigue estando en el trono. Gracias porque tu palabra es eficaz, porque tu palabra es más cortante que una espada de doble filo y porque hoy podemos reunirnos para escuchar tu palabra. Y yo sé que yo no puedo hacerlo, que solo tú tienes palabras de vida. Y ruego que eso sea lo que experimentemos hoy. Que seas tú ministrándome y ministrando a mis hermanos. Que seas tú trayendo convicción, trayendo consuelo, trayendo salvación, trayendo vida, libertad, paz. Glorifica tu nombre, Dios. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero comenzar este tiempo con una confesión. Yo no sé si es que ya yo estoy loca porque se acabe esta temporada, pero durante esta semana yo he estado añorando que llegue la Navidad. Y curiosamente, la Navidad que estoy añorando es la Navidad americana. No sé, pero como que tengo deseo de escuchar la musiquita americana de Navidad, que es como media jazz, tener mi cafecito, tener un librito y sentarme cerca de la chimenea que no tengo. Y no sé, hay algo en mí que ya está anhelando que llegue esa temporada. No sé cuántos de ustedes quizás se identifican que estén ya deseando que llegue Acción de Gracia, que llegue Nochebuena, que llegue Navidad. Sé que va a ser diferente, pero esa temporada como que trae esperanza y nos recuerda de la maravillosa esperanza que nos trajo nuestro Salvador. Y yo por lo menos estoy añorando esa celebración. Sin embargo, hay una parte de esa celebración que yo no estoy añorando para nada y que yo no extraño para nada. Y es la carrera del pavo. Y quizás esos jóvenes y esos niños que me están viendo se pueden relacionar. Yo realmente no sé si todavía la hacen, pero yo sé que yo nunca he extrañado la carrera del pavo. Les tengo que decir que nunca me gané ni siquiera la sal con la cual tú adobas el pavo. Así que para mí yo no tengo buenos recuerdos de esas carreras. Sin embargo, hay una carrera del pavo que yo tengo esa memoria bien fresca en mi mente. Y les voy a pintar la escena. Imagínense a Gabriela, de 6-7 años, en la calle frente a Christian Day. Todos estamos así en filita, esperando que nos digan en su marca, listo, fuera, para entonces salir corriendo. Y por fin comienza la carrera y esos niños empiezan a correr como que hay un pavo que nos tenemos que ganar. Sin embargo, Gabriela empieza a correr, no muy bien, pero empieza, y mira a la distancia y se da cuenta que hay una niña demasiado lejos y que yo nunca la voy a alcanzar. O sea, yo puedo correr lo más que yo pueda y yo nunca voy a llegar. Y en lugar de continuar corriendo, Gabriela mira hacia el lado y se sale de la carrera y deja de correr. Si mi mamá me estaba esperando en la línea final con una cámara para tomar fotos, yo lamento haber decepcionado, pero yo nunca llegué.
porque aún de pequeña había algo en mí. Desde pequeña y hasta el día de hoy hay en mí una tendencia natural a evadir cualquier escenario que ponga al descubierto mi debilidad. Nos cuesta reconocer que somos débiles. Nos cuesta reconocer que no podemos. Y amados, en una cultura que te dice, tú puedes, just do it, esto es contracultura. Reconocer que nosotros realmente no somos tan capaces como nos gustaría pensar. Nos cuesta confrontar nuestra debilidad. Y antes de que otros se den cuenta, nos escondemos, nos desviamos, nos quitamos de la carrera. Huimos de esos espacios donde nuestra debilidad se hace evidente. En esta mañana nosotros continuamos nuestra serie basada en la carta a los Hebreos. Y la porción que estaremos leyendo en breve es la conclusión de lo que han sido los últimos 3 mensajes. Es decir, el capítulo 4, versos 14 al 16, concluye de cierta manera el argumento que el autor ha estado desarrollando en los últimos 2 capítulos, el capítulo 3 y el 4. Y esta porción también sirve como una introducción, como un puente para lo que será el argumento del autor en los siguientes capítulos. Por lo tanto, antes de leer la palabra que vamos a estar meditando el día de hoy, me gustaría hacer como un recorrido bien corto de lo que hemos escuchado en estos 2 capítulos para ubicarnos en tiempo y espacio. El autor comienza el capítulo 3 resaltando el rol de Moisés en la historia del pueblo de Israel. Y dice, sí, Moisés hizo esto, pero el autor eleva a Cristo a una posición superior a la de Moisés. Luego nos da un recuento de la historia del pueblo de Israel en el desierto y cómo a causa de su incredulidad ellos no pudieron entrar en el reposo prometido de Dios. Y el autor nos dice, su incredulidad y la dureza de su corazón hicieron que ellos se perdieron ese reposo prometido. Luego el autor pasa a hacer una advertencia. Teman, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes no lo alcance. Junto a esta advertencia hay una invitación implícita. Entren al verdadero reposo de Dios. Luego el autor se enfoca en la palabra de Dios y en el rol tan importante que tiene la palabra de Dios en llevarnos a nosotros del afán y la fatiga de nuestra condición pecaminosa a experimentar el verdadero reposo de Dios. Entonces, el autor continúa su argumento diciendo lo siguiente, y estoy leyendo de Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa es la palabra del Señor. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo leo la Biblia me gusta preguntarme. Y cuando leí esta porción me pregunté, ¿por qué si el autor está hablando sobre el rol de la palabra, entonces cambia a enfocarse en la función sacerdotal de Jesús? Y me pregunto, ¿cómo esta porción continúa desarrollando el argumento del autor? Bueno, amados, para entender eso, tenemos que reconocer lo siguiente. Cuando dejamos que la palabra de Dios haga lo suyo en nosotros, podemos estar seguros de algo. La palabra de Dios pondrá al descubierto nuestra debilidad,
nuestra fragilidad y nuestra profunda incapacidad para vivir conforme a la altura de ese llamado. ¿Lo entendieron? Amados, presten atención, escuchen. Ante la penetrante mirada de la palabra de Dios, no hay quien se esconda. Toda nuestra debilidad, toda nuestra flaqueza queda completamente al descubierto. Cuando nosotros leemos la Biblia, hay algo en nosotros que reconoce que no tenemos lo que se necesita para vivir conforme a lo que nos está diciendo. Y eso es precisamente lo que el autor ha estado demostrando en el capítulo 3, aunque quizás no nos dimos cuenta. Si nosotros leemos bien la historia del pueblo de Israel, nos tenemos que dar cuenta de que aunque no nos guste admitirlo, probablemente nosotros en su lugar hubiésemos hecho exactamente lo mismo que ellos. Es decir, cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, si lo leemos vulnerablemente y siendo sinceros, tenemos que reconocer que su condición pecaminosa es nuestra condición. Claro, nos gustaría pensar lo contrario. Nos gustaría pensar que nosotros jamás hubiésemos bailado alrededor del ídolo mientras Moisés estaba en el monte en su reunión one-on-one con Dios. Jamás nos gustaría admitir eso. Sin embargo, y estoy hablando de mí, cuando yo veo mi récord, cuando yo veo las inclinaciones de mi corazón, cuando yo veo mi frágil condición, yo tengo que al menos considerar que yo pude haber sido de las que recogió los aretes para ser el ídolo. ¿Me siguen? El relato del pueblo de Israel estaba supuesto a desenmascarar la condición de nuestro corazón, un corazón que es engañoso, un corazón que es frágil, un corazón que no puede, un corazón que necesita un Salvador. Por eso la advertencia, como les pasó a ellos, les puede pasar a ustedes, porque engañoso es nuestro corazón y frágil nuestra condición. No olvidemos de que la Biblia nos lo dice claramente, somos polvo. No nos gusta admitir nuestra debilidad. Preferimos salirnos de la carrera antes de llegar últimos. Sin embargo, si dejamos que la palabra de Dios haga lo suyo en nosotros, tendremos que finalmente admitir, no puedo, no sé, no tengo. La buena noticia, amados, es que ese no es el fin de la historia. El autor continúa diciendo, tenemos pues un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y el pueblo. Su función consistía en ofrecer sacrificios para quitar los pecados del mundo. En Israel, esa función se tenía que ejercer anualmente. Es decir, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo o al templo, y en el templo o en el tabernáculo entraba al lugar santísimo, y ante la misma presencia de Dios, ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Sin embargo, estos sumos sacerdotes eran tan humanos como nosotros. Tan precaria era su situación que a este sumo sacerdote le ponían unas campanitas y una soga, porque si ese sumo sacerdote no cumplía con las altas exigencias de purificación de la ley, podía caer muerto ante la presencia de Dios. Imagínense, cuando las campanitas no sonaban, había que recuperar al sumo sacerdote. Nosotros también tenemos un gran sumo sacerdote, pero no es un gran sumo sacerdote cualquiera. Y el autor no nos permite pensar que es cualquiera. Nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Nuestro gran sumo sacerdote no solo entró al lugar santísimo, sino que trascendió los cielos, el mismo lugar donde Dios habita. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran
sumo sacerdote, aquel que entra por nosotros al lugar santísimo y ofrece un gran sacrificio. La gloriosa paradoja es esta: nuestro gran sumo sacerdote es también el Cordero de Dios. Amado, medita en eso por un momento. Jesús, el buen sumo sacerdote, el Hijo de Dios, es aquel que Juan el Bautista proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro sumo sacerdote es aquel que se entregó a sí mismo en un madero como sacrificio perfecto para nuestra salvación. Bendito sea el nombre de Jesús, glorioso sumo sacerdote y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo, por medio de su muerte y resurrección, hizo provisión para el perdón de nuestros pecados. Porque Él mismo hizo provisión para que ahora el poder que lo levantó de los muertos habite en aquellos que creen. ¡Qué maravilloso! Tenemos un buen sumo sacerdote que hizo provisión para cubrir nuestra debilidad con su gran presencia y poder. Gracias a Él podemos retener la fe aún a pesar de nuestra fragilidad, aún a pesar de nuestra debilidad, aún a pesar de nuestras flaquezas. Y parte del proceso de la fe es precisamente reconocerlo. Reconocer que no somos tan inteligentes como creemos. Reconocer que no tenemos tanto como creemos tener. Reconocer que no podemos tanto como creemos poder. Si no reconocemos la verdad que nos revela las Escrituras, al penetrar a lo profundo de nuestro ser, nos perdemos de algo maravilloso. Sí, amados, somos débiles. Sí, Gabriela a veces no tiene la capacidad no solo para terminar la carrera del pavo, sino para caminar la carrera de la vida. Sin embargo, nosotros tenemos un gran sumo sacerdote. Quizás a nosotros nos cuesta reconocer nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Sin embargo, nuestro sumo sacerdote sabe y se compadece de nuestras flaquezas. Jesús conoce nuestra verdadera condición. Jesús conoce lo que no te gusta aceptar de ti mismo. Jesús conoce lo que no te gusta admitir delante de los demás. Y aún conociendo eso, Jesús nos mira con compasión y con amor. Nuestro gran sumo sacerdote nos entiende. Él mismo fue tentado en todo como nosotros. Cuando nuestro Salvador se encarnó y habitó entre nosotros, experimentó en carne propia la tentación. Él entiende. Al inicio de su ministerio terrenal, Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu y ahí el acusador mismo, Satanás, le tentó. Ante la tentación de poder, de prestigio y de riquezas, Jesús optó por el camino humilde y sufrido de la cruz. Él entiende. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Nuestro gran sumo sacerdote fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Ante la tentación del camino fácil, ante la tentación de salirse con la suya fácilmente, Él optó por la cruz. Y ese pero sin pecado es importante, porque esa condición santa y perfecta, la que lo hace el sacrificio perfecto para nuestra salvación.
porque Él no se dio a la tentación, porque Él fue tentado pero sin pecado. Ahora nosotros tenemos un Salvador que a través del camino de la humildad, del amor y de la cruz, abrió camino para nosotros. Ahora los débiles, los incapaces y los frágiles tenemos una hermosa invitación. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¡Qué maravilloso! La penetrante mirada de la palabra de Dios que desenmascara mi debilidad es la gracia de Dios en acción. ¿Escucharon eso? Parece contradictorio, pero cáchenlo. La penetrante mirada de la palabra de Dios que desenmascara mi debilidad es la gracia de Dios en acción. Porque cuando reconozco que yo no sé, que yo no tengo, que yo no puedo, entonces yo puedo mirar con confianza y libertad a aquel que sí sabe, que sí tiene y que sí puede. Entonces podemos acudir con confianza al trono de gracia de nuestro Dios sin tener que esconder nuestras flaquezas, porque al fin y al cabo nuestro Dios sabe y nuestro Dios entiende, y a través de nuestro sumo sacerdote perfecto hizo provisión para que entráramos ante Él cubiertos por la gracia de Cristo. ¡Qué maravilloso! Sí, somos débiles, pero recibimos gracia para acudir al trono. Y en el trono encontramos aún más gracia para la ayuda oportuna. Verán, cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando leemos la palabra de Dios como hay que leerla y nos damos cuenta que nos queda grande, que no podemos, entonces podemos dejar que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Entonces, nos damos cuenta de que a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, nos podemos aferrar a la fe, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo en cada uno de nosotros es el secreto de gloria. No porque yo puedo, sino porque Él lo hace a través de mí. Sí, amados, tenemos que reconocer que no podemos, que no tenemos, que no sabemos. Sin embargo, el fin de la historia no es nuestra debilidad. Es la gracia de Cristo en acción, haciendo por cada uno de nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Evangelio, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y sublime gracia del Señor, que a un pecador sigue salvando, dándole tanto el querer como el hacer de la perfecta voluntad de Dios. Cuando acudimos con confianza al trono de gracia, encontramos la gracia que necesitamos, la fuerza y la capacidad para hacer sobrenaturalmente lo que Dios quiere que hagamos para su gloria. ¿Entienden? Sí somos débiles, sí hay tantas cosas que nos quedan grandes. Sin embargo, Dios quiere que vivamos esta vida abundante, no en nuestra capacidad, sino en su poder. Pero para eso tenemos que reconocer que no podemos, para entonces acudir a este trono de gracia que nuestro sumo sacerdote ha abierto para nosotros. ¿No suena eso glorioso? ¿No les da eso esperanza? En un tiempo donde constantemente estamos recordando nuestra impotencia, nuestra incapacidad, que realmente no tenemos tanto control como creemos tener. En un tiempo donde las noticias mismas nos abruman y decimos, ¿quién podrá defendernos? La palabra del Señor nos recuerda que no seremos nosotros, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mi tendencia natural, amados, sigue siendo desviarme de la carrera cuando corro el riesgo de que mi debilidad sea evidente. Créanme, esa sigue siendo mi tendencia natural, y es irónico porque si hay algo que desenmascara mi debilidad es el ministerio.
Si hay algo que demuestra que yo no puedo es el ministerio, y Dios en su gracia me invita a ponerme en un lugar ante su palabra, ante su voluntad, que me recuerda mi incapacidad, para dejar de depender en mí y acudir a Él, a su trono de gracia, y encontrar en Él la gracia para la ayuda oportuna. Si somos sinceros, hay tanto que nos recuerda que somos débiles, que tenemos flaquezas. ¿Qué me dicen de una tormenta inesperada que nos cambia los planes? ¿O de una pandemia global que nos ha alterado el año completo? ¿Qué me dicen de una buena lectura de la palabra de Dios? Somos polvos, somos débiles, nos queda grande. Sin embargo, no tenemos que dejar que eso nos saque de la carrera. No tienen que ser como yo a los 6, 7 años, que les quedó muy grande así que se fueron. No, al contrario. Eso puede ser la gracia de Dios en acción. Cuando dejamos que nuestra debilidad nos lleve a depender y a confiar en Él. Cuando dejamos que nuestra debilidad nos recuerde que nuestra carne y que nuestras fuerzas no son confiables, entonces miramos a nuestro sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces acudimos a su trono de gracia y dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Él. Encontramos gracia cuando nuestras debilidades nos llevan a volver a mirar a nuestro gran sumo sacerdote. Cuando nuestras debilidades nos impulsan al trono de gracia. Es gracia, porque ahí, solo ahí, encontraremos la gracia que necesitamos para aferrarnos a la fe en tiempos tan difíciles. Solo ahí, en el trono de gracia, encontramos el poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y hoy, amados, sigue siendo Cristo en cada uno de nosotros el secreto de gloria. Yo confieso mi debilidad, mi incapacidad y mis flaquezas con gusto. Cuando entonces eso se vuelve un escenario para que el poder de Dios se perfeccione a pesar de nosotros. Y quizás esa es la invitación hoy. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Acudamos al trono de gracia de nuestro gran sumo sacerdote y hallemos la gracia oportuna para vivir la vida que Dios quiere que vivamos hoy. Terminamos este tiempo en oración. Amado Dios, reconocemos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos lo que se necesita. Pero qué gran esperanza saber que tú puedes, que tú sabes, que tú tienes. Señor, cuando leemos bien tu palabra nos damos cuenta de nuestra incapacidad, pero también nos damos cuenta de la buena noticia de que tú has hecho provisión para cubrir nuestra debilidad con tu poder, que tú has hecho provisión para cubrir nuestros pecados con tu perdón, que tú has hecho provisión por medio de un gran sumo sacerdote que se entregó a sí mismo por nosotros, que abrió camino. Y ahora, gracias a ti y en Cristo Jesús, podemos entrar confiado al trono de tu gracia y encontrar la gracia para la ayuda oportuna. Que mis hermanos tengan esa libertad hoy, de en sus debilidades, de en sus flaquezas, volver a mirarte a ti, depender nuevamente en ti, Señor, y sorpréndelos, y sorprende al mundo, porque hoy, Señor, sigue siendo tú en nosotros el secreto de gloria. Te alabamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Parece que no fue suficiente lo que estábamos viviendo, esa serie de distintos eventos que nos ha tocado vivir.
sino que ahora vienen de dos en dos. El nuevo cierre de la pandemia que continúa y encima de eso la tormenta tropical, irónicamente con el nombre de mi hija, ¿verdad, Laura? Eso ha sido, como se imaginan, motivo de mucho relajo aquí en casa. Pero ciertamente Dios tiene mucha más confianza en nosotros de lo que a veces nosotros mismos sentimos. Él está dispuesto a probar nuestra fe, no solamente está dispuesto, sino que quiere probarla para que demostremos, ¿verdad? O nos demos cuenta de cuán finita puede ser a veces, o demostremos cuán profunda puede ser a veces, o tal vez para que nos ayude a que esa fe crezca, ¿verdad? Y sea cada vez más profunda, cada vez más abarcadora, cada vez más certera y cada vez más firme, ¿verdad? Y creo que en estos días Dios está trabajando con todos nosotros y quiere que estemos seguros de esa palabra que hemos escuchado esta mañana, que Jesús es el sumo sacerdote perfecto, que está en el cielo y que intercede allí por todos nosotros, para que nuestra fe sea firme. Y nos pide que confiados en eso, podamos entrar en ese reposo, en ese descanso, de que nuestra vida no está en nuestras manos, no depende de nuestros esfuerzos, no tenemos que valernos por nosotros mismos, sino que tenemos un gran Dios y un perfecto sumo sacerdote que están allí trabajando momento a momento, segundo a segundo, para que todas las cosas que ocurran en nuestra vida obren para bien, ¿verdad? Y entiéndase bien, obren para cada día transformarnos más a ser como Jesucristo. Si esa es nuestra meta, todo lo que nos ocurre, guiado por Dios, va a ser la experiencia perfecta que necesitamos para alcanzar, parecernos más a Jesús. A veces nos podemos desviar de esa meta y nuestra meta se vuelve vivir una vida cómoda, sin obstáculos, sin falta de nada, sin escasez, sin demoras, sin contratiempos, sin enfermedad. Y esa puede a veces ser nuestra meta porque es una de las debilidades que tenemos, pero no es la meta de Dios para nuestras vidas. Su meta es transformarnos para que cada día más nos parezcamos a ese sumo sacerdote que está en el cielo abogando por nosotros. Y recordando eso, pues les animo a que pasemos todos los incidentes de estos últimos días y los que vienen por delante con ánimo, con entusiasmo, con nuestros ojos puestos en Jesucristo y nuestro deseo máximo, ser edificados, que podamos crecer en nuestra fe para parecernos cada día más a Él. Con eso en mente, permítanme orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, grandioso, Señor. No tenemos palabras para describirte, Señor, pero nos sobrecoge tu amor, tu interés en nosotros, tu obrar por nosotros, el sacrificio que has hecho por nosotros. Señor, y queremos cada vez más estar firmes, creyendo tus promesas, creyendo tu palabra, creyendo la verdad que tú enseñas. Señor, y viendo el mundo como tú lo ves. Señor, y te ruego que a todos los que hemos escuchado este mensaje hoy, tú lo continúes utilizando para tocar nuestros corazones, para abrir nuestras mentes. Señor, ruego que todos los que tienen oídos para oír, que oigan, los que tienen ojos para ver, que vean. Señor, y que nuestros corazones sean transformados, nuestras mentes edificadas, Señor, y que podamos conocerte mejor, acercarnos a ti, Señor, entrar en ese reposo que tú nos ofreces, Señor, sabiendo que nuestra meta es parecernos a Jesús y que tenemos que enfrentar todas las situaciones en la vida, y para eso te rogamos que nos des la fortaleza, las fuerzas que nos hacen falta, en una forma que te dé gloria y honra a ti. Pues
ese querer y ese hacer que sentimos en nuestro corazón proviene de ti, con el propósito de que al nosotros obedecer se haga tu voluntad, Señor, y esa voluntad es todo lo que es bueno y perfecto y admirable para nosotros. Señor, ayúdanos a cultivar esa fe, a descansar en el sumo sacerdote que tenemos, en Jesucristo, en tu palabra, en el Evangelio, en tus promesas, Señor, y a gozarnos del privilegio que tenemos de ser testigos tuyos, Señor, testigos de tu palabra, y vivir vidas con tus fuerzas que te den gloria y honra a ti, Señor.